Bienvenidos al tema número 87 de nuestro seminario bíblico, profético e histórico. Hoy vamos a estudiar la quinta de las 7 iglesias, la iglesia que la Biblia la llama Sardis. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. En los temas anteriores ya hemos analizado con mucho detalle las 4 iglesias anteriores. Y según la interpretación de la palabra de Dios que estamos haciendo, estamos viendo que estas 7 iglesias representan 7 periodos de la era cristiana, desde los tiempos apostólicos hasta finalmente la venida de Jesucristo, el retorno de Cristo en gloria y majestad. Entonces, hoy vamos a analizar esta quinta iglesia, Sardis, y comenzaremos a leer estos 6 versículos y luego entramos en el significado de estos versículos y de sus simbolismos. Dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de comenzar a entrar en el significado de lo que acabamos de leer, déjenme contarles un poquito acerca de la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis tiene ciertas características y cierta historia que nos ayudarán a entender mejor lo que Dios quiere transmitirnos a través de la simbología de la descripción que acabamos de leer de esta época de la cristiandad. Sucede que la ciudad de Sardis se encontraba a 60 kilómetros al sur de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Sardis era una ciudad de 2 niveles. Muy interesante. Originalmente la ciudad de Sardis se construyó sobre una meseta y posteriormente en una segunda fase se extendió también hacia los valles alrededor y también a las pendientes inferiores. Tomen esto en cuenta. Las 2 fases de la construcción y el desarrollo de la ciudad de Sardis. La topografía que estamos viendo simboliza una decadencia. La topografía es como un ejemplo para darnos a entender que Sardis tenía un pasado muy glorioso, pero que lamentablemente su presente es un presente negativo, bastante malo, como también acabamos de leer en la descripción de estos versículos, donde palabras muy fuertes hemos leído, porque es la única iglesia de la cual dice, y estás muerto. Eso es cosa seria. Entonces lo que estamos viendo también era que esta iglesia de Sardis, en la antigüedad, era una de las ciudades más prestigiosas del mundo. Sardis era una ciudad que cuando ella confiaba en su riqueza, en su prestigio, dejó de ser vigilante. Y lo que ocurrió fue que cayó en manos de los medo-persas. Ciro conquistó esa ciudad en el año 546 a.C. ¿Y por qué? Porque los habitantes de Sardis estaban distraídos por su riqueza
y dejaban las puertas abiertas y sin vigilancia. Y entonces fue conquistada esa ciudad. Dios, a través de la historia y al representarnos esta época de la iglesia con estas características, nos quiere dar algo a entender. Comenzó en la altura, pero luego en una segunda fase tuvo una decadencia. Era una muy rica iglesia o una muy rica ciudad, pero luego lamentablemente se dejó distraer, dejó abiertas las puertas sin vigilancia y entonces fue tomada. Muy interesante, tal como aquí en el versículo 2 decía, sé vigilante. Pero la ciudad, la historia muestra que esta ciudad no fue vigilante. Ahora en la aplicación simbólica profética, esta iglesia representada por Sardis no era vigilante. Experimentó lamentablemente una derrota y decayó. Sardis se convirtió lamentablemente en un monumento polvoriento del pasado. Sardis tuvo que pagar un precio muy penoso y muy alto por la falta de vigilancia. Recuerden que aquí, al hablar de la iglesia de Sardis, de una época en la historia cristiana, si tomamos todos estos significados, vemos que la iglesia de Sardis comenzó bien, pero luego terminó mal. Es una historia muy triste. Dice, versículo 1, tienes nombre de que vives, tienes fama de que vives, pero estás muerto. Ahora, esta historia que vemos aquí es una tragedia. En el versículo 3 de Apocalipsis 3, en la primera parte, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate, ¿por qué? Porque ya no lo tiene. Ya se olvidó de eso. Comenzó bien. Guárdalo, arrepiéntete. En otras palabras, vuelve atrás al inicio, cuando estabas todavía bien. Muy interesante lo que estamos viendo aquí. Una apelación de parte de Dios a esta iglesia de que regrese a un pasado donde todavía reinaba la fe pura y también la auténtica verdad en medio de esta iglesia. Sucede que en los temas pasados ya vimos las 4 iglesias anteriores. Vimos Éfeso, aquella iglesia apostólica representando la era apostólica más o menos del año 31, cuando el Señor murió, resucitó y ascendió al cielo, hasta aproximadamente el año 100, cuando ya los últimos de los discípulos y los apóstoles murieron. Recordamos la iglesia de Esmirna con todas sus características, que era la iglesia perseguida, pero muy pura bajo esta persecución, más o menos del año 100 al año 313. Recordamos la iglesia de Pérgamo, que lamentablemente ya comenzó a ser muy negativa, que llegó a ser una iglesia popular, la iglesia popular del Imperio Romano mismo, donde ya se mezcló con el mundo, donde ya comenzó a unirse con el Estado y con los gobiernos de la tierra. Y esto todo vimos en Pérgamo, recuerdan, bajo Constantino, bajo Teodosio, esos emperadores. Y entonces, ¿qué pasó? Como fruto de esta mezcla de iglesia y Estado, el cristianismo convirtiéndose en iglesia estatal del Imperio Romano, la fornicación apocalíptica, Apocalipsis 17, 1 y 2, la gran ramera. ¿Por qué? Porque tuvo relaciones prohibidas, ilícitas, ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. La iglesia que se une ya con la política mundial y como fruto da la iglesia de Tiatira. Y cuando hemos estudiado la iglesia de Tiatira, ya la época de la cristiandad, a partir del año 538 en adelante, cuando ya estaba asentado y establecido el poder cristiano que comenzó a dominar sobre los reyes de la tierra, sobre todo en aquella época medieval en Europa. Aquella iglesia apóstata que duró 1260 años, los 3 tiempos y medio proféticos, los 42 meses proféticos que vimos en Daniel y Apocalipsis, donde la palabra de Dios hace mucho énfasis en este tiempo.
pero que desafortunadamente este tiempo que recibió Tiatira no se arrepintió. Dios llamó al arrepentimiento, pero como sistema humano, religioso, no se arrepintió. Más bien, cada vez empeoró y se aferró más a sus tradiciones y a sus doctrinas, lamentablemente en oposición a la palabra de Dios. De tal forma como tampoco se arrepintió su tipo en el pasado. Recuerden, aquí esta iglesia de Tiatira que vimos en los temas pasados, tenía a Jezabel. Y entonces Jezabel en el pasado, que estaba casado con el rey impío Acab, 3 años y medio Dios les dio para que se arrepintiesen, pero no se arrepintieron. Dios no permitió lluvia durante 3 años y medio, literales, recuerden. Pero en vez de arrepentirse, cada vez más tenían odio contra Elías y contra los verdaderos profetas y contra la verdad. Y cada vez más querían ponerle fin. De la misma manera aquí Tiatira, la iglesia apóstata, desafortunadamente no se arrepintió. Pero vimos en el tema pasado que consistía Tiatira de 2 fases. Y decía, cuando vimos Apocalipsis 2, versículo 19, al final decía que tus obras postreras son superiores a las primeras. Nos hablaba de que había 2 fases en la iglesia de Tiatira y la segunda de alguna manera era mejor que la primera. Vimos en el tema pasado que la segunda fase, donde es mejor, es cuando ya alrededor de 1500 y algo comienza la reforma. Y comienza la reforma protestante y nuevamente a reinar más luz y un retorno a la palabra de Dios y a las doctrinas de la verdad y a la Biblia. Y de esta manera, la segunda fase de Tiatira, que abarca hasta 1798, era mejor. Pero sucede que cuando hablábamos de Tiatira, mencionaba ya una palabra fuerte, la palabra de muerte. Recuerden en Tiatira, en Apocalipsis 2, versículo 23, a sus hijos heriré de muerte. Qué interesante, a sus hijos, a esta segunda fase de Tiatira, a la que era mejor que la anterior. Pero desafortunadamente aquí Dios habla en relación a ella también de muerte. Y ahora Sardis, capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 1, nos lo confirma y ya nos da la descripción de la segunda fase de la iglesia de Tiatira, aquella iglesia de la Reforma, que comenzó muy bien, tal como Sardis primero sobre la altura fue edificada, pero luego descendió y terminó sin vigilancia, con las puertas abiertas, y dejó penetrar nuevamente el error y volvió atrás. Dejó atrás su pasado glorioso y fue a los valles inferiores, en esta simbología. Ahora lo que está pasando es que esta segunda fase de Tiatira, la que está en el simbolismo de sus hijos que heriré a muerte, en Sardis ahora está la descripción de esta segunda fase de Tiatira, pero ahora como una iglesia en una descripción muy independiente, el mensaje a Sardis, que nos muestra ahora la época de la iglesia de la Reforma. Fíjense cómo sucede esto. En Apocalipsis 3, versículo 1, al final dice, tienes nombre de que vives. Es decir, tienes fama de que estás vivo, pero estás muerto. Ocurre que en Sardis el cristianismo, inicialmente en su primera fase, vuelve a sus fuentes. ¿Qué pasó? Ocurre que cuando inició el movimiento de la Reforma, ellos tenían una posición muy elevada, un estándar muy elevado. Ellos redescubrieron el mensaje original de la Biblia. En el movimiento de la Reforma reinó la búsqueda de la verdad. Tuvo un resplandor inicial, estaba vivo y estaba muy bien. Tenía un acceso directo a los documentos bíblicos al suprimir también las barreras de los sacerdotes y de las tradiciones humanas, de la religión apóstata. Y entonces, ¿qué pasó? En Sardis,
el movimiento de la Reforma, el estudio de la Biblia comenzó a ser de una manera muy amplia. Se comenzó a traducir a los diferentes idiomas. Y entonces la traducción de la palabra de Dios, la gente podía escucharla por fin en su propio idioma. La barrera del latín romano fue barrido. La gente fue directamente a la fuente. Tenía fama, tenía nombre de estar viva. En esta reforma debemos mencionar a Lutero, porque con él también la reforma tuvo básicamente un nuevo punto de partida para la cristiandad. En esa época, por un tiempo, al inicio de la reforma protestante, millones de personas se gozaron de un concepto muy, muy claro de Dios. Un concepto de Dios lleno de gracia, misericordia, pero también justicia, como nunca antes. Entonces, en aquella época, el salvo será justo por la fe. Reconocieron sola escritura, reconocieron claramente la interpretación profética del cuerno pequeño del anticristo, el sistema del Vaticano papal. En la reforma protestante realmente muchas cosas mejoraron. La educación mejoró drásticamente en Europa porque los reformadores querían que todos sepan leer, escribir y entender por sí mismos las cosas y la palabra de Dios. No querían que la gente se quede ignorante. Grandes sumas de dinero en la fase inicial de la reforma se destinaron a los pobres. Dineros que antes cuando la iglesia de Tiatira en su primera fase estaba reinando, antes esas grandes sumas de dineros fueron a los sacerdotes para leer interminables misas para los muertos. Y ahora esos fondos fueron a otros destinos, en este caso también a los pobres. Muchos padres de familia comenzaron a hacer culto de hogar con sus familias. Había un despertar religioso, una luz, un retorno a la palabra de Dios impresionante. Pero lamentablemente Sardis nos menciona una segunda fase. En el versículo 1 ya lo hemos visto, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que recibiste al inicio de la reforma protestante. Pero ahora ya no es esa la realidad, ahora es otra la realidad. Dice, guárdalo, arrepiéntete, vuelve atrás a lo bueno, a lo original. Algo muy parecido a la iglesia de Sardis encontramos en la iglesia apostólica de Éfeso. Pues también en la iglesia apostólica de Éfeso se nos mencionan palabras casi similares en los versículos de capítulo 2, versículos 4 y 5 de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, también Éfeso comenzó bien, pero también tuvo una segunda fase donde lamentablemente su primer amor era disminuido. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Casi las mismas palabras que a Sardis, donde en el versículo 3 del capítulo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, vuelve atrás. Es muy triste, la iglesia apostólica comenzó también con el primer amor, pero luego dejó de tener el primer amor. Luego la iglesia de Sardis, muy parecido, comenzó muy bien, estaba viva, pero luego esta simbología que vamos a ver murió. Acuérdate pues de lo que tuviste, acuérdate. Igual como a la iglesia apostólica en Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 5 dice, recuerda. Y aquí a Sardis en Apocalipsis 3, versículo 3, acuérdate también. En ese sentido, la segunda fase de Sardis, Apocalipsis 3, nos muestra una decadencia, una apostasía nuevamente, otra vez una condición estancada espiritualmente. Ni siquiera eso, un retroceso. La iglesia se volvió, como veremos, autosuficiente, orgullosa. Ocurre que lo bueno que comenzó, desafortunadamente, no perduró. El dinamismo del cambio
El dinamismo de la reforma se convirtió en un dogma y luego otra vez se estancó la reforma. La reforma nunca debió haberse estancada en dogmas. La reforma debió haber sido progresiva. La luz es progresiva. Cuando los reformadores comenzaron a reconocer muchas cosas de la palabra de Dios, no debieron quedarse ahí. Debieron haber seguido estudiando y analizando y profundizando y reconociendo muchas más cosas. La luz debería haber sido progresiva, la reforma progresiva. Y a medida que iba a avanzar el tiempo, reconocer más y más errores y tradiciones y contradicciones contra la palabra de Dios y dejarlo atrás, ir purificando, ir reformándose paso a paso más, progresivamente. Pero desafortunadamente la reforma que comenzó también, su dinamismo del cambio inicial se solidificó en dogmas. Comenzaron a sacar nuevas tradiciones. Ahora tradiciones protestantes, credos protestantes. La supuesta doctrina correcta llegó a ser lo más importante para ellos, más importante que la relación personal con Dios. De esta manera, la iglesia protestante comenzó a ser igual, intolerante. También los protestantes comenzaron a perseguir. Habían sido perseguidos y ahora ellos también cometieron crímenes contra otros religiosos que pensaron diferente. Calvino, por ejemplo, puso al erudito Miguel de Servet en la hoguera. Lutero tuvo gran odio en contra del mundo católico y contra los judíos también. Él quería exterminar a todos los que no seguían su ejemplo. Entonces, la iglesia protestante, igual que la católica de la cual se separó, llegó a ser una institución poderosa. El Vaticano había sido una institución poderosa durante siglos. La reforma comenzó bien, pero luego se estancó y volvió a caer en los mismos errores de Roma. Uno de los errores principales era la unificación de iglesia y Estado. La gran fornicación apocalíptica, Apocalipsis 17, 1 y 2. La mujer que tiene relaciones ilícitas prohibidas con los reyes de la tierra. La iglesia que se une con el Estado. La política y la religión se unen. Esto es lo que lamentablemente siempre ha traído leyes religiosas, intolerancia y persecución. De esta manera, Apocalipsis 17, en el versículo 5 nos habla de la gran ramera, la madre de las rameras y sus hijas rameras. Las que salieron de ella, el mundo cristiano protestante que salió de Roma, protestando contra los abusos de Roma, contra la venta del perdón y contra muchas otras cosas más. Ahora, lamentablemente, Apocalipsis 17, 5, la menciona también como hijas rameras. Rameras, ¿por qué? Porque cayeron en el mismo error de lamentablemente unificarse con el Estado y buscar los poderes temporales, terrenales. De esa manera, el calvinismo allá en Suiza llegó a ser religión estatal. El luteranismo se unió con el Estado, llegó a ser iglesia estatal. En Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, en todo el norte casi de Europa. Los anglicanos, el anglicanismo llegó a ser iglesia estatal en Inglaterra y de esta manera, lamentablemente, los protestantes se olvidaron de las fuentes de la verdad y cayeron en la misma clase de errores que habían criticado de la iglesia medieval de Roma y del Vaticano. Tremendo. Les voy a leer unas citas acerca de aquella época, de cómo era la situación muy triste. Dice el historiador luterano Lars Qualben: el Evangelio fue tratado como doctrina en lugar de considerarlo el poder de Dios para salvación, y se presentó al cristianismo como la religión del pensamiento correcto, sin el correspondiente énfasis en la rectitud del corazón. Entonces, el protestantismo que comenzó tan bien llegó a ser mucho más dogmático y lamentablemente
Les voy a seguir leyendo lo que pasó. Felipe Melanchthon, el íntimo aliado de Lutero, se regocijaba al aproximarse su muerte en 1560, porque pronto podría escapar de la furia de los teólogos. Así él decía: yo estoy cansado de esta situación terrible. Entonces, en el año 1580, con el libro de la Concordia, firmado por representantes de 86 pequeñas iglesias estatales luteranas y alrededor de 8,000 pastores y maestros luteranos, los seguidores de Lutero tuvieron entonces su credo dogmático definitivo, tal como la Iglesia Católica tenía el suyo gracias al Concilio de Trento. En ese sentido, se llegó a estancar el protestantismo en los mismos errores que antes había criticado del romanismo. La Iglesia llegó a ser fría, formal, estancada. La luz y la reforma, que debían haber sido progresivas, llegaron a estancarse. Ejemplo de la Iglesia de Inglaterra, de los anglicanos, perdieron su fervor original, sacaron también ellos su credo, que se llamaba los 39 artículos, y ahí se encerraron: ya esto es lo que creemos. Igual los luteranos, tal como los católicos antes lo habían hecho. Los seguidores de Calvino, gracias a Dios, eran durante más tiempo dinámicos, sin estancarse. En Europa Central se los conoció como los cristianos reformados. En Francia se los conoció como los hugonotes. En Inglaterra como los puritanos. Luego fueron conocidos también como presbiterianos, congregacionalistas, y cuando mucho más tarde llegaron a Estados Unidos, también como bautistas. En ese sentido, el protestantismo hizo realmente una muy heroica contribución inicial. Comenzó muy bien, una luz, la reforma. Pero la Europa protestante llegó a ser muy diferente de lo que los reformadores se habían imaginado. Inclusive algunos intelectuales del cristianismo llegaron a negar la resurrección. Otros a negar la segunda venida de Cristo. Otros se volvieron racionalistas. ¿Qué significa? Que introdujeron un periodo oscuro espiritualmente hablando, pero conocido paradójicamente como el iluminismo. En alemán, Aufklärung. Entonces, esa gente racionalista, ellos pensaban que iban a iluminar con esta forma de iluminismo, cuando en realidad más oscuridad y tinieblas otra vez comenzó a invadir la tierra. ¡Qué pena que lo que dice en Apocalipsis 3, versículo 3, no lo hicieron! Donde dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pero la iglesia se volvió nominal, orgullosa, popular. Ahora el protestantismo. La espiritualidad había sido destruida. Se borró cada vez más el límite entre la iglesia y el mundo. Lo que había ocurrido con Roma, ahora algo parecido estaba ocurriendo con sus hijas, con el protestantismo. Llegó a ser también apóstata, también se convirtió en ramera, también comenzó vivo, pero ahora se lo presenta muerto. La historia se repite. La iglesia dejó de vigilar, cuando claramente en el versículo 2, Apocalipsis 3:2, Dios había dicho: sé vigilante, y confirma las otras cosas que están para morir. Por lo menos estas cosas, no las dejes morir también. No vuelvas atrás totalmente. No vuelvas atrás a los brazos de Roma totalmente. Muy triste lo que estaba ocurriendo. El versículo 3, Jesús decía: acuérdate, un poquito más abajo dice: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Si no velas. Recuerdan que justo la iglesia de Sardis, en su historia misma, no había velado. Dejó las puertas abiertas, sin soldados para vigilar, y entraron los medo-persas y la tomaron. La iglesia cristiana, protestante, también dejó las puertas abiertas y dejó entrar, lamentablemente, sin vigilar, otra vez muchas cosas, como veremos en unos instantes, hablando sobre todo de la contrarreforma jesuita.
Cuando en las puertas abiertas de la Reforma protestante después de 300 años, luego ¿qué pasó? La Contrarreforma jesuita con las interpretaciones proféticas del futurismo y el preterismo que decían, no, nosotros la Iglesia Católica no somos el anticristo, pues está en el futuro, 7 años en el futuro, o está en el pasado, Antíoco Epifanes. Y de esta manera, lamentablemente, dejó las puertas abiertas. La Iglesia protestante entró sin que nadie vele toda la doctrina, la interpretación profética jesuita de la Contrarreforma y volvió atrás, de tal manera que dejaron de decir, identificar a quién es bíblicamente el anticristo como el anticristo. Tremendo lo que ocurrió en la historia de la Reforma. Toda la carta que se dirige a Sardis es una carta de una procura de Dios para despertarla y para retornarla. Sé vigilante, afirma las cosas, acuérdate, guárdalo, arrepiéntete. Igual como los antiguos pobladores de Sardis se escondieron en sus riquezas, en sus comunidades. No siguieron la luz, no siguieron la Reforma, se estancaron y no solo eso, volvieron atrás. Es lo más dramático. El protestantismo, cuando comenzó y arrancó la iglesia de Sardis, proféticamente hablando, o sea que la iglesia de la Reforma, el protestantismo se liberó solo parcialmente de los errores de Roma. Por ejemplo, dijo, no, el bautismo de los bebés infantil no es correcto. Introdujo el bautismo de la gente mayor. El celibato, no, eso no es correcto. La Biblia no prohíbe esto. También los líderes religiosos deben casarse. La Biblia es clara. Habían también rechazado lo que Roma había impuesto, la prohibición de la Biblia. Su lectura y su traducción dijeron, no, sí hay que traducirla, sí hay que poder leerlo, hay que distribuirla. El protestantismo se había liberado también de la salvación por obras, la compra del perdón y todas esas cosas. El salvo será justo por la fe, dijeron. También se liberaron parcialmente de los errores de Roma, de las imágenes de la idolatría, pues en las iglesias protestantes no encontramos esas cosas. También se liberaron del latín como idioma religioso. Dijeron, no hay que predicar pues en el idioma popular de las personas para que puedan entender. Así que el protestantismo comenzó bien, se liberó de muchos errores de Roma y volvió parcialmente en la Reforma hacia la palabra de Dios, hacia la verdad, hacia la luz. Pero se quedaron con algunos errores muy profundos de Roma. Por ejemplo, la inmortalidad del alma, que Roma como esponja había absorbido del paganismo griego, egipcio y babilónico. También se quedaron lamentablemente con el día del sol, con el domingo como día de descanso, que Roma también había aceptado del mundo pagano. También lamentablemente se quedaron con el alcohol como vino en la Santa Cena, cuando la palabra de Dios es clara, ya lo hemos estudiado en el seminario, que el vino en la Biblia, el que representa la sangre de Cristo, no es un vino fermentado inferior que ya ha perdido todos los nutrientes y emborracha. De estas maneras, lamentablemente los protestantes sí se quedaron con algunas de las cosas de Roma, es decir, se liberaron de algunas, de otras se mantuvieron y ahora viene lo más triste. En otras retrocedieron a los brazos de Roma, justamente en el punto que les dije hace unos instantes, en la interpretación profética. Todo el mundo protestante de la Reforma unánimemente estaban de acuerdo, el anticristo es Roma, el sistema del Vaticano papal. Y luego aceptaron las interpretaciones proféticas jesuitas de la Contrarreforma, justamente creadas para destruir el protestantismo y para volverlos a los brazos de Roma. Entonces los protestantes dejaron de protestar. Sardis comenzó vivo, ahora es presentado como muerto. ¡Qué triste! Pero no todo es negativo aquí. Pues Apocalipsis 3, versículo 4 nos dice,
Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Unas pocas personas. Tal como hemos visto, en todas las iglesias Dios presenta un remanente. Siempre hay unas pocas personas. Siempre hay un remanente en cada época de la historia cristiana, desde el inicio hasta el fin. Siempre hay un remanente de personas que se mantienen fieles. Aunque alrededor de ellos la cosa va colapsando. Aunque alrededor de ellos todo se va apostatando, alejando de la verdad, volviendo a la oscuridad. Siempre hay fieles hijos de Dios en cada época de la historia. Dice aquí, sin manchar sus vestiduras. Perdura una minoría. La Biblia habla de un remanente y siempre lo hubo. Set era un remanente ya en la antigüedad, el tercer hijo de Adán. Los constructores del templo, después de volver de Babilonia, bajo Esdras y Nehemías, un remanente que dijo, hagámoslo. Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los discípulos de Elías, etc. Siempre había remanentes en la historia del pueblo de Dios. Les quiero leer también unos ejemplos aquí. Unos ejemplos de personas que vivieron en esta época de la iglesia de la Reforma, que son dignos de ser mencionados porque ellos mantuvieron una fe muy firme y buena, aunque esta iglesia de la Reforma se nos presenta como una iglesia que volvió atrás. Por ejemplo, Paul Gerhardt, del año 1607 al 1676, escribió una serie de himnos profundamente espirituales que aún se cantan en muchas iglesias. O Jorge Federico Händel, 1685-1759, compuso El Mesías. O Juan Sebastián Bach, 1685-1750, enriqueció con su música la adoración de todo el mundo occidental. O Johannes Bengel, 1687 al 1752, escribió un notable comentario acerca del Nuevo Testamento. O George Fox, de 1624 a 1691, el amante fundador de la iglesia de los cuáqueros. O John Bunyan, de 1628 a 1688, el bautista que ha inspirado a multitud de cristianos con su obra El Peregrino y también con su obra Gracia Abundante. O Dorothy Traske, que falleció alrededor del año 1640, que pasó 16 años en prisión porque amaba el Santo Sábado, el día de reposo de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera hay muchos ejemplos de personas que en esa época se puede mencionar. Por ejemplo, Philip Jacob Spener, de 1635 a 1705, hizo una gran contribución a la causa cristiana. Él comenzó con el pietismo, una forma de cristianismo muy sana. De esta manera hay muchos que se podrían mencionar. Por ejemplo, los hermanos moravos. Ellos enviaron en esa época de su movimiento como misioneros a los lugares más difíciles del mundo. Misioneros, por ejemplo, al Ártico, a Sudáfrica. Y estos moravos, 26 de ellos fueron como misioneros a Estados Unidos, a Georgia, antes de ser fundada esa colonia. Cuando hubo una tormenta tremenda en medio del Atlántico, ellos estaban totalmente tranquilos, mientras que en el mismo barco estaba atemorizado tremendamente John Wesley, que luego era el futuro fundador de la iglesia metodista. Y luego John Wesley estaba tan sorprendido cuando vio él a los hermanos moravos, que luego se acercó a ellos cuando llegaron a Estados Unidos y habló con uno de ellos, un dirigente moravo que se llamaba Spangenberg, y habló personalmente también él con John Wesley. Y él preguntó a John Wesley, ¿conoce usted a Cristo? Y él dice, sí, sé que es el Salvador del mundo, contestó Wesley. Es verdad, reconoció Spangenberg, pero ¿sabe si lo ha salvado a usted? Una relación muy personal con Dios. Entonces, él más adelante, Wesley dice, cuando también leyó los comentarios de Lutero del inicio de la Reforma,
Él dice, yo sentí que mi corazón se reconfortaba extrañamente, sentí que confiaba en Cristo, solo en Él para mi salvación, y se me dio la seguridad de que Él había eliminado mis pecados, sí, los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. En ese momento culminante, John Wesley recordó lo que los cristianos habían recibido y oído en los maravillosos primeros días de la Reforma. ¡Qué impresionante! La Biblia dice en Apocalipsis 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Tienes. Solamente 2 iglesias de las 7 del Apocalipsis dice que tienen algo. Son la iglesia de Sardis y nuevamente la iglesia de Éfeso. Hay muchas similitudes entre Éfeso y Sardis. Dice en Apocalipsis 2, versículo 1, acerca de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Y aquí en Sardis, Apocalipsis 3, versículo 4, pero tienes unas pocas personas. Ambas, las únicas 2 iglesias del Apocalipsis de las 7 que tienen algo, a pesar de las acusaciones que se hacen contra ellos, tienen algo en su favor. Ocurre que ambas iglesias, Sardis como Éfeso, reciben la promesa de la vida. Fíjense, Éfeso la recibió en Apocalipsis 2, versículo 7, a través del árbol de la vida. Dice aquí, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Y a Sardis, en Apocalipsis 3, versículo 5, se le dice, al vencedor será vestido de vestiduras blancas y nombraré su nombre del libro de la vida. Éfeso, el árbol de la vida. Sardis, el libro de la vida. Y también ambos comparten el banquete celestial. El derecho a comer del árbol de la vida es dado a Éfeso en Apocalipsis 2, versículo 7, donde dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. La invitación a compartir el banquete celestial. Y también en Sardis, en el capítulo 3, versículos 4 y 5, cuando nos habla de las vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas que aquí son mencionadas, andarán conmigo en vestiduras blancas. Y dice el versículo 5, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son un concepto de fiesta también, de celebración, en la cual nunca falta también la comida, el banquete celestial, donde nuevamente comeremos con el Señor. Así que estas 2 iglesias tienen algo, y eso es muy positivo. Ocurre que esta iglesia de Sardis recibe también una promesa muy especial, la promesa al vencedor, Apocalipsis 3, versículo 5. El vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Pues Dios, en su gran bondad y misericordia en cada una de las 7 iglesias que representan esos 7 periodos de la cristiandad, siempre ha tenido vencedores y victoriosos en cada una de ellas que no se han contaminado con la corrupción. Y aquí los menciona con una promesa muy bonita que ellos recibirán. Ellos, en el versículo 5 dice, serán vestidos de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Ellos, vestiduras blancas significa que ellos han recibido la justificación del Señor Jesucristo. Sus pecados han sido borrados. Ahora ellos han recibido ese simbólico manto blanco que representa la pureza, la santidad del Señor, su justicia. Ellos también son parte de los que luego se mencionan en Apocalipsis 7, versículo 9, donde San Juan en su visión ve la multitud de los salvos en el tiempo final de la historia humana. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré, vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos ¿de qué? De ropas blancas y con palmas en sus manos. Esas ropas blancas, este vestido blanco, es un símbolo del trueque de la iniquidad por la justicia. Así lo describe Zacarías en el Antiguo Testamento. Fíjense aquí en Zacarías, capítulo 3, versículo 4 y 5.
habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él: quitadle esas vestiduras viles, esas vestiduras de pecado, de iniquidad, de rebelión, de desobediencia. A él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir de ropas de gala. Te he quitado tu pecado, porque eso es lo que simbolizan las ropas, las vestiduras viles. Y por eso los santos tienen que ser vestidos de vestiduras blancas para la gala, para la cena de las bodas del Cordero, tal como está escrito en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Cuando habla de la gran boda de las cenas, de las bodas del Cordero. Gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa, su iglesia, se ha preparado. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Una vestimenta de santidad. Ahora son justificados por el Señor Jesucristo, porque lo han aceptado, su muerte en la cruz. Han pedido el perdón de sus pecados y lo han recibido, porque cualquier ser humano que pide el perdón de sus pecados lo recibe inmediatamente, pues Jesús dice: por eso he venido al mundo, para morir por ti en la cruz. Y por lo tanto el perdón de los pecados es un regalo gratuito, inmediato, cuando el ser humano pide a Dios perdón de corazón, sinceramente. Aquí vemos, pues el lino fino, esa vestidura blanca, limpia, significa las acciones justas. ¿De quiénes? De los santos. Y algo más nos dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, de los santos. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Este remanente de los santos, este remanente que será de vestiduras blancas, este remanente tendrá la característica de guardar los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos de Dios y no los mandamientos cambiados por el hombre, por las instituciones humanas, por Roma. Estoy hablando en específico del sábado al domingo, a un día del sol pagano. Apocalipsis capítulo 3, cuando seguimos hablando acerca de la promesa al vencedor de Sardis, nos dice aquí también en el versículo 5, no borraré su nombre del libro de la vida, sino yo confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Qué interesante, Él nos promete que en el libro de la vida nuestros nombres no tienen que ser borrados, porque hay un riesgo de que los nombres nuestros sean borrados del libro de la vida. Hay un libro de la vida allá en el cielo, pero la salvación, queridos amigos, es condicional. No por el hecho que yo esté inscrito en el libro de la vida significa que ya soy salvo. Tengo que perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo. Pues aquí dice la Biblia: el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo que nos da a entender implícitamente que sí se borrarán los nombres de los no vencedores. Así que esto es también un llamado a nosotros, a nuestra conciencia. El mismo Pablo tenía la preocupación de ser borrado del libro, tal como él escribe en 1 Corintios capítulo 9. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, dice Pablo: sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que él sabía muy bien, la salvación es condicional, no por el simple hecho de haberme una vez convertido ya soy salvo, porque si yo retroceso, si yo soy como la iglesia de Sardis, en su contexto general, que comencé con vida espiritual, pero luego regresé a la muerte espiritual. Y regresé a lo antiguo y me estanqué y dejé las puertas abiertas sin vigilar y entraron nuevamente los engaños y los errores, las tradiciones y las cosas opuestas a la palabra de Dios. Pues entonces también mi nombre, que puede estar en el libro de la vida, puede volver a ser borrado de ahí, lo cual sería muy trágico. Y aquí lo que estamos viendo es muy importante,
Porque aquí cuando habla la iglesia de Sardis, quiero que presten mucha atención para entender bien las siguientes dos iglesias en los siguientes temas, la de Filadelfia y la de Laodicea. Aquí en Sardis, de repente nos habla, comienza a hablar, a introducir el juicio, el concepto del juicio. Y también el retorno de Cristo está mucho más cerca que en las otras iglesias. Que en las otras que ni siquiera se mencionó el retorno de Cristo, aquí ya se lo menciona. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. No sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ya está mencionando el retorno de Cristo. Y ahora en el versículo 4 y 5 ya está introduciendo el concepto de juicio, que aún está en el futuro, desde la perspectiva de la iglesia de Sardis. Lo veremos con mucho más detalle en los siguientes dos temas. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Andarán, futuro. El vencedor será vestido, futuro, de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, futuro. Ya está hablando acerca del juicio en el cual el pecado tiene que ser borrado, en el cual el cristiano tiene que ser revestido de vestiduras blancas, pero habla en palabras de la forma gramática futura. Muy interesante. Ahora ocurre que, como acabamos de ver implícitamente en este mensaje está, que a los que no vencen, sí, su nombre será borrado del libro de la vida. Ocurre algo muy interesante. Hay un versículo que es muy importante leer en este contexto, que está en Hechos capítulo 3, versículo 19. En Hechos 3, 19, se nos dice lo siguiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados, ¿qué cosa? Vuestros pecados. Para que sean borrados, ¿qué? Vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora, al vencedor se le dice que su nombre no será borrado, pero su pecado sí será borrado. Así es. Para que tu nombre en el libro de la vida no tenga que ser borrado, tu pecado tiene que ser borrado primero. El pecado sí tiene que ser borrado. ¿Y qué es lo que necesitamos para que sea borrado? Arrepentirnos y confesar nuestro pecado a Dios. Entonces, Él borra nuestro pecado y luego nuestro nombre no tiene que ser borrado del libro de la vida. Pero si yo no me arrepiento y no me confieso mis pecados al Señor y no cambio, mi pecado no será borrado, pero sí mi nombre. ¿Se dan cuenta? O tiene que ser borrado tu nombre o tiene que ser borrado tu pecado. No hay otra. ¿Y qué es lo que queremos? Que nuestro nombre se mantenga inscrito en el libro de la vida, ¿no es así? Así que nuestro pecado tiene que ser borrado. Únicamente así nuestro nombre se mantendrá en el libro de la vida. Amén. Así de sencillo es la salvación en realidad. Aceptar a Jesucristo de corazón, creer en lo que Él ha hecho y lo que ha dicho, pedir perdón por nuestros pecados, leer la palabra de Dios y entender lo que es pecado, reconocerlo en mi vida, abandonarlo, pedir perdón, arrepentirme de Él, confesarlo al Señor Jesucristo, serán borrados mis pecados y luego caminar en ese camino, en ese proceso. Pedir que el Espíritu Santo esté en mi corazón, en mi mente, en mi conciencia. Entonces avanzar, perseverar, creer. Si caemos, rápido volvernos a levantar y seguir caminando. Eso es el propósito del Señor. El que permanece hasta el fin será salvo. Nadie de nosotros tiene que perderse. Ni un ser humano tendría que perderse si simplemente iría a este camino de la salvación. Entonces, terminamos diciendo aquí que en la iglesia de Sardis se nos presenta esas dos opciones. O mi nombre o mi pecado tiene que ser borrado de los registros celestiales. Ahora, Jesús termina diciendo aquí a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3, versículo 5, al final, y dice Jesús, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Saben cómo hacemos para que Cristo confiese nuestro nombre ante el Padre? ¿Saben qué es nuestra actitud que tenemos que tener nosotros para que Jesucristo en el cielo confiese nuestro nombre ante el Padre?
está en Mateo 10, versículo 32 y 33. Mateo capítulo 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiesa delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Prefieres confesar el nombre del Señor o negarlo ante la gente? Si lo niegas, Jesucristo te negará también. Pero si tú confiesas el nombre de Jesucristo delante de gente de aquí en la tierra, de tus compañeros en la universidad, de tus compañeros de trabajo o también de la gente, de tus vecinos, de tus familiares, si tú confiesas a Jesucristo, si tú confiesas la palabra de Dios, la verdad bíblica y no la niegas, el Señor también no te negará, sino te confesará también ante el Padre. Terminamos con Marcos capítulo 8, versículo 38, donde dice algo muy parecido. Marcos 8, 38. Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. No debemos nosotros avergonzarnos de Jesucristo, mas al contrario, nosotros nunca debemos avergonzarnos de la palabra de Dios, de la verdad, de sus mandamientos, de la fe en Él. Debemos ser cristianos abiertos y transparentes. Todo el mundo debe ver que somos cristianos. Y entonces nosotros recibiremos ese gran honor de parte de Dios y esa gran felicidad de ser parte de los vencedores, de poder estar dentro del libro de la vida, de obtener la salvación eterna. La pregunta es, ¿cómo estás tú hoy? ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Permanecen mis pecados todavía? ¿O ya me arrepentí de ellos? Ya los confesé, ya los abandoné y ahora camino con el Señor como nueva criatura. Tenemos que hacer todos un autoanálisis de nuestras vidas para que cada uno de nosotros sea uno de los del remanente de Dios en las diferentes fases de la historia de la cristiandad, de la historia del pueblo de Dios. Siempre es la misma historia, la historia se repite. Tenemos que ser fieles a Dios ahora, como lo tuvieron que ser hace 500 años, como lo tuvieron que ser hace 2000 años, como lo tuvieron que ser hace 4000 años. Igual, la historia es la misma, solo que ahora estamos muy cerca del retorno de Cristo. Estamos muy cerca de la venida del Señor Jesús. Veremos en los siguientes dos temas, las últimas dos iglesias, Filadelfia y Laodicea, donde ya el juicio se nos presenta, donde ya Cristo ya está a las puertas. Amén. Muchas gracias por ver este video. En este enlace puede ver el siguiente video y en este enlace donde dice navegando del pasado al futuro.net está nuestra página web donde puede encontrar todo este seminario bíblico, profético e histórico. Ahí va a encontrar también para compartir con sus amigos y a través de las redes sociales todos los videos y también el audio y también los textos por escritos. De esta manera, que Dios te bendiga y comparte estos videos para que muchas más personas puedan conocer al Señor y la verdad profética y bíblica.